tenía un par de accidentes. Bueno, atento, último momento, ¿qué pasa con el dólar, Lucio? Mauro, lo que pasa con el dólar es que está subiendo, por lo menos lo que llama dólar de mercado, porque obviamente, como sabés, el blue está intervenido, topeado, con cepo. No expresa un valor real que muestre de alguna manera las tensiones del mercado. Sí, lo que muestra la tensión del mercado son el blue, que está, como te muestra ahí la pantalla, 69.50, 70, 70,25, según la cueva a la que vaya la persona a comprar. Y además te cuento que el contado con liqui está casi 80. ¿Pero Entonces, por qué? ¿Qué pasó de repente? Porque hay cambio de gobierno, Sí. y porque no sabe qué medidas va a tomar el Banco Central, y porque se considera que es el fin de una etapa, y porque el renegociador de la deuda, renegociador de la deuda probablemente sea Martín Guzmán. Si querés, estamos hasta mañana, te puedo dar 20.000 argumentos, no sé cuántos son realmente sólidos y cuántos no, pero las implicaciones que se escuchan son más o menos las mismas, y el hecho es, esencialmente es que el dólar sube, y que además lo que tiene es una tendencia a doblarse muy fuerte con respecto al oficial. Vos pensás que entre el dólar oficial y el contado con liqui hay casi una diferencia del 30%. Es mucho, o sea, es una diferencia muy fuerte. En la época del kirchnerismo, donde la referencia era el dólar oficial y el blue, la brecha era 40%, porque más o menos el oficial estaba a 10 pesos o 9.90 y el blue estaba a 14. Pero había control de precios, entonces esto no se trasladaba a los precios o no se trasladaba de la misma forma que el mercado lo hubiera hecho si nadie lo controlaba. En este momento, el escenario que tenés, está bien que el próximo gobierno asume el martes, pero hasta el martes, los formadores de precios, amparándose en la excusa del contado con liqui en 80 y del dólar blue en 70, van a poner los precios que quieran. Ayer, por ejemplo, decía Claudio Lozano acá que los precios estaban fijados al valor del contado con liqui. Que, por ejemplo, la fábrica o la procesadora láctea que te manda desde el sachet de leche hasta la leche larga vida, hasta el queso crema, hasta los yogures, etcétera, o los que te mandan los fideos al supermercado, o los que manda la harina, o la polenta, que es harina de maíz, o la yerba, o las galletitas, o lo que fuera. Los grandes formadores de precios, los que producen y los que mandan a los supermercados, que en general Argentina más es un país de mercados oligopólicos, de pocos oferentes en cada rubro, te fijan los precios como si el dólar estuviera al valor del contado con liqui, que es 80. Entonces vos tenés un dólar oficial que está a 62.25, un contado con liqui que está con 80, un blue que está a 70 y precios de alimentos, que al fin y al cabo es lo que todos consumimos, porque por ahí no todos tenemos auto, por ahí no todos somos dueños de una propiedad, algunos alquilan, otros no, por ahí no todos nos compramos la misma ropa, pero comer comemos todos. Repetimos valores. Y esos precios están fijados al valor del contado con liqui. El blue está a 70 y el contado con liqui está casi 80, si querés te digo el valor exacto, no normal cambia mucho, pero es 79. ¿El dólar nuestro o el de todos los días? ¿Cuánto está? Yo digo, me parece lo que marca la tendencia son el blue y el contado con liqui. Hay uno que pagamos nosotros en el banco, eso. Pero te dejan comprar solamente hasta $200 por mes. ¿Cuánto vale ese? 62,25. Ese quedó en el monte. Ese está tranquilo, sí, 62,25. Bueno, sí. Pero reiteramos el contado con liqui. Vos fijate, Mauro, cuál es la paradoja. Si vos sos una empresa que quiere importar, paga 62,25, y si vos sos una persona que va al supermercado, pagás la leche, el pan, la harina, la carne, como si el dólar estuviera 80. Muy bien. Doy la vuelta, ya voy a presentar al doctor Helbron enseguidita. Doy la vuelta por Edu. Cortito, Francia, ¿cómo está ahora? Bueno, 87 detenidos. Los últimos números Francia. En París, en la calle, 500.000 personas, contaron. En toda Francia juntaron 700.000 en la calle. Una huelga general de alto impacto que paralizó prácticamente la totalidad del transporte. Hubo muy poco transporte. Hay vuelos cancelados por cientos. Los trenes que salen habitualmente de Francia hacia el sector de Alemania o hacia España están detenidos todos. En la calle han protestado y marchado durante toda la jornada, toda esta tarde, los bomberos, la policía, los maestros, sobre todo los transportistas. Todo esto por el cambio de la ley de pensiones que intenta habilitar Macron para 2025, subiendo el límite de edad de 61,5, 62 que es ahora, a 63 y reducir en una sola caja las 42 cajas de pensiones que hay en este momento en Francia,
hicieron la cuenta, se pierde en algunos casos casi hasta el 30% de los saberes de los jubilados en el futuro, por lo cual esto tiene un impacto muy importante. Entonces, huelga general en Francia, mañana reunión importante con respecto a esto, la CGT francesa, a través de Philippe Martinez, que es su presidente, va a tener una reunión interna con los distintos gremios y evalúan si esto continúa en forma indefinida y amenazan que puede durar la huelga general hasta Navidad. Muy bien. Hola, Huguito, ¿cómo te va? ¿Me das títulos? Después voy a... Por supuesto, Mauro, ¿cómo está? Buenas tardes. Bueno, ¿qué pasará con Lázaro Báez? ¿Saldrá en libertad? Por lo pronto está internado en el Hospital de Clínicas con estudios médicos. Tiene 4 veces más el programa preventivo. Claro, está bien, pero atención porque el habeas corpus por el cual el juez Federico Villena permitió que sea internado Lázaro Báez pone una circunstancia extra que no estaba en la mira del Tribunal Oral Federal número 4, que por un lado le posterga la prisión preventiva en el marco de juicio oral por obra pública, perdón, por la ruta del dinero K. Claro, el tribunal dice, estamos en pleno juicio en general, en estos casos se extiende la prisión preventiva pese a las recomendaciones del nuevo Código Procesal Penal a partir de la comisión bicameral. Por otro lado, también tiene una prisión preventiva dictada por el juez Casanelo, pero una buena para Lázaro Báez, mientras esperemos que esté bien de salud y que está siendo evaluado en el Hospital de Clínicas ahora, es que le eliminaron esa prisión preventiva en una causa por evasión fiscal en el Chaco. Después te cuento esas novedades, lo que puede pasar en Dolores con Stornelli, los videos de la inseguridad nuestra de cada día y el caso Alexis Zárate también, que tendrá repercusiones en las próximas horas. Presento a Gustavo López, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tal? Doctor, Bien, Mauro. ahora hablamos del gabinete, no te voy a preguntar nada. Ex subsecretario general de la presidencia, pero renovado, por ahí tiene otra cosa. No voy a preguntar nada. No preguntemos. Pero vamos a hablar de cómo viene. Esperá que presento a Ariel. Ariel, vos sos director para América Latina del Centro Simón Wiesenthal. Así es. Hay una idea rondando acerca de un supuesto decreto que pidió, lo digo todo así en potencial, pero ya sabemos lo que pasa. El tema de Hezbollah, de este gobierno, algo dijo Alberto Fernández. La señora embajadora parece que recomendó no anular este decreto, el gobierno de Israel lo recomienda. ¿Es un conflicto esto con el gobierno que viene o no? Yo entiendo que no. Es más, yo creo que esto debería ser sostenido. Hezbollah es una organización terrorista y no hay dudas al respecto. Hay quienes sostienen, bueno, pero es un partido político. Sí, tiene representación parlamentaria, pero esto no implica de que al mismo tiempo sea una organización terrorista. Es decir, quien lleva adelante actividades terroristas tiene 150.000 misiles apuntando a un país vecino. Desarrolla actividades en otro país, como en Siria, donde estuvo dentro de la guerra civil. Y mirá, si ladra y tiene forma de perro, tiene cola, es un perro. Entonces que Argentina lo incluya dentro del decreto, que lo ideal hubiese sido hacerlo por ley y que no haya estas discusiones de que un partido opina una cosa y un partido opina otra cosa. Pero tiene sus efectos digamos, en otras cuestiones que tienen que ver con el continente. Es decir, desde que esto fue incluido dentro del decreto, las actividades en la triple frontera han descendido. Es decir, si Argentina se puso de acuerdo con Paraguay en poder limitar las actividades ilegales dentro de la triple frontera, Brasil está dentro de la misma idea y han descendido las actividades ilegales. Y estas actividades se trasladaron a otros lugares, como a Venezuela, por ejemplo. O sea que si pasa eso, el decreto, va a haber un problema, un conflicto por lo menos, una discusión, digamos. Yo entiendo de que, digamos, quienes están en contra de este decreto lo que dicen es que fue por un pedido de Israel o Estados Unidos. Yo creo que nosotros tenemos que pensar en lo que a nosotros nos sirve, a los argentinos nos sirve. Sí. Y entiendo de que es la organización que estuvo involucrada en 2 atentados terroristas que la Argentina sufrió, en los que murieron argentinos y en los cuales todavía no podemos seguir adelante con las causas, porque los 5 principales acusados están prófugos, escondidos en Irán. Entonces, no podemos seguir adelante con el juicio mientras no los tengamos presentes o exista juicio en ausencia. Entonces, nosotros tenemos que pensar en eso, no en otras cosas. ¿Está probado que fue Hezbollah? Es parte de una sentencia judicial que ya existe. Es decir, los jueces... La causa hasta el momento habla de la participación de Hezbollah y esto no fue discutido. Por supuesto, tienen que aparecer los acusados
para que el juicio continúe. En el estado que el juicio está hoy, está acreditado, o por lo menos los jueces lo tienen acreditado. A ver, perdóname, los que se habían adjudicado originalmente el atentado, que era Ansar Alá, que los partisanos de Dios, el atentado primero de la embajada y después con ramificaciones después que termina en AMIA. 2 años después. Claro, exactamente. Lo que ocurría fue que Hezbollah en ese momento hubo una incisión, ahí se arma el ala política Hezbollah en el año 92 y lo que sería después la Yihad Islámica Palestina, que sería el brazo armado, de alguna manera, para hacerlo fácil para la gente, el brazo armado de Hezbollah. Hezbollah lo que dice es, nosotros somos un partido político libanés y no tenemos nada que ver con lo que haga el grupo armado. Lo cierto es que hay verdad-mentira en esto. Es decir, la verdad es que son un grupo político, sí, son un grupo político con una amplia representación en el Parlamento libanés. Lo que sí es que siempre ha faltado que condene Hezbollah las acciones de esta ala militar que nunca lo hizo. Por lo cual, yo no sé si es lo más aconsejable poner a Hezbollah con ese nombre, sino la Yihad Islámica Palestina o Ansar Alá, digamos, ¿no? Porque quizás es mejor presionar al ala política para que reconozca que esa ala militar cometió los atentados. Me parece que sería hasta jurídicamente más efectivamente, ¿no? No, yo no, la verdad que no es una discusión que me parece que ayude o no ayude a la causa de si lo van a reconocer o no lo van a reconocer. Si estamos hablando de la causa en concreto, hay 5 personas que tienen una alerta roja y que la idea es que en algún momento se tengan que presentar a declarar. Bueno. Mientras no se presenten a declarar, seguimos con la causa abierta porque nosotros no tenemos juicio en ausencia. Eso por un lado. Por el lado de Hezbollah, no me refiero solamente a su responsabilidad en los 2 atentados. Digo que en principio está medianamente probado que tuvieron una actividad que tenga que ver con los 2 atentados y con otras actividades ilegítimas, no solo en la Argentina, sino que, como bien dice el informe que figura en la causa, que hay 9 países donde hay células durmientes de Hezbollah actuando en actividades ilegítimas. Entre otras en la triple frontera. Claro. Y desde que el decreto existe, la realidad indica que desde que el decreto existe, desde que Paraguay está en la misma línea y que Brasil está en la misma línea, la actividad ilegítima es el. Bien. Gracias, doctor, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Esto es Turbano, cuando quiera. Urgente Mariana, después urgente Edu, después Gustavo, vamos. Mauro, lo importante para los usuarios del servicio del Tren Roca, 17:20 sale la primera formación después de 7 horas de corte de vías y paralización del servicio. En 8 minutos exactamente vuelve a retomarse el servicio que sale de Constitución, los 5 ramales eléctricos a partir de 17:20, es decir, en 8 minutos nada más, parte el primer tren desde Constitución después de que estuviera bloqueada la vía a la altura de Avellaneda en la estación Costequi Santillán por un reclamo de trabajadores despedidos. Muy bien. Otro urgente que no tiene Edu. Vamos, Edu, rápido. Bueno, finalmente, Añez, la autoproclamada presidenta de Venezuela, no será candidata. Lo acaba de decir, no voy a ser candidata en las próximas elecciones. Corresponde, obviamente corresponde. Y esto también abre la puerta a ver cómo está el tema de candidatos, porque se está haciendo la cuenta legalmente de que son 120 días desde el momento en que se decreta las elecciones, es decir, que se habilita el juego. Esto hace, si haces el cálculo, querían hacerlo en abril, mediados de marzo, es decir, mediados de marzo podría llegar a ser. Sigue sin poderse presentar Evo Morales y su vicepresidente, pero sí crece cada vez más la posibilidad de que Andrónico se pueda presentar como el candidato de Evo Morales en estas elecciones. Él mismo ya, Evo Morales, se autoproscribió, dijo de alguna manera, para pacificar, lo mejor es que yo no sea candidato. Esto abrió la puerta dentro del MAS a negociaciones donde estuvo Salvatierra, donde estuvieron varios. Hasta ahora Andrónico Rodríguez es el que va picando en punta por el lado del MAS. Los demás candidatos están confirmados y se confirmó también la candidatura de Camacho. Qué raro, ¿no? Lo que no se sabe si
el que iba a ser el vicepresidente lo va a hacer, porque en los últimos días, sorpréndase en su casa, Camacho generó una alianza con 5 partidos. Unió 5 Hace todo ese partidos hombre. detrás de Camacho. Bueno. Y lo más loco, entre ellos la izquierda revolucionaria. Algo realmente Con la derecha revolucionaria. Increíble. Es el mundo que nos toca vivir, esa cosa rara. Bueno, dale, Huguito, contá lo tuyo como voy con Gustavo López. Dale. Bueno, te voy a contar, mientras estamos checando una información en la causa D'Alessio, que volvió a declarar Alberto Maldonado, el chofer acusado de doble homicidio culposo, lesiones agravadas. Dijo lo mismo que señaló la vez anterior en esta indagatoria que duró más de 1 hora aproximadamente. Señaló que él perdió el control luego de una loma que había en la ruta y que por eso, bueno, evidentemente alguna falla mecánica ocasionó el accidente en el que murieron las 2 chicas y hay otras 2 en grave estado, recordemos con amputaciones en sus miembros. En este caso, eso contradice lo que hasta ahora se tiene en la causa. Mañana continuarán las pericias. ¿Por qué? En la fiscalía que dirige Robert y también, por supuesto, en el juzgado de Gasquet, creen que en verdad el colectivo venía más allá de la velocidad permitida. Esta es una idea que está sostenida porque el neumático que aparece explotado no está corroborado que hubiese pasado durante el trayecto, sino probablemente luego del vuelco, en primer lugar. Y en segundo lugar, de acuerdo a un testigo, que venía por la mano izquierda y no por la derecha. Eso indicaría que venía en una velocidad no prudencial o no dentro de los límites permitidos. Por ahora, el responsable es el chofer. Veremos qué dicen las pericias en una causa que va a tener novedades, Mauro. Muy bien, hablar de todo un poco lo que falta. Gustavo, bienvenido, ¿eh? Gracias. ¿Cómo estás? Subsecretario General de la Presidencia, ¿cuántos años fuiste? 7 años y medio, desde No sabía. fin de julio del 2008 hasta el 10 de diciembre del 2015. Y ahora, sin decir nada, aspirás a estar, digamos, en función de gobierno. ¿Te gustaría? Me gustaría, a ver, hemos trabajado mucho todos estos años desde el Frente de Todos, en particular desde Forja. Forja tiene un gobernador electo que asume el 17 de diciembre en Tierra del Fuego, diputados, concejales, digo, es un partido político dentro del panperonismo, un partido no peronista. Sí. Y la verdad que tenemos ganas de ser parte de la transformación que necesita la Argentina. Yo espero que sea definitiva. Cuando uno dice definitiva no es solo para un lado, es ponernos de acuerdo en algunos temas básicos como el crecimiento, la justicia social, digo, algunas cuestiones que no puedan volverse para atrás de la manera brutal que se volvieron estos 4 ¿Cómo te años. llevas con Alberto? ¿Lo conocés? Muy bien. Lo conocí en el año 88, compartimos el gobierno de Alfonsín. Él era director de sumarios de economía, yo lo reemplacé en el cargo, él fue de subdirector de jurídicos. Desde aquella época, desde el año 88, nos conocemos y hemos siempre tenido relación y lo respeto mucho. ¿Con Cristina? ¿Vos? Con Cristina tengo admiración. La relación es otra, ¿no? No somos pares con Cristina. Después hay una cuestión generacional que se da en el próximo gobierno, es que con la mayoría de los ministros o hemos compartido cosas, política, el llano, la verdad que uno se siente más igual. Cristina me parece que estaba en otra dimensión política. ¿Por? Sí, sí. ¿Por qué? Porque por personalidad, por historia, por trayectoria, no tenemos una gran diferencia de edad, pero a veces generacionalmente, creo que me lleva 6 años, y generacionalmente son 62. Ah, pues estás bien, ¿eh? Sí, sí. Eso que no corre más, pero Y está eso bien que no igual. corro y tengo pancita, pero... No, pero está bien de cara. Sí, sí, y a ver, me pasa como me pasa con algunos otros dirigentes que venían del radicalismo, digo que nos separaban pocos años, pero que eran de la generación que habían llevado adelante el primer proceso democrático. Bueno, sin hablar mucho, es un buen gabinete hasta donde vos sabés. Cambió Sí, mucho, sí. ¿no? Yo creo que es un gabinete bueno, equilibrado, básicamente de gente que sabe dónde está la botonera y que no le tiene que preguntar nada a nadie. En un gobierno que tiene enormes desafíos, enormes desafíos. Todos. Bueno, todos partimos de la base de que va a haber acuerdo con los acreedores. Porque si no lo hay, se complica la historia. Digo, Hay alguno que dijo no paguemos. El mismo Alberto dijo por ahora no, más a ver, adelante. vos tenés una deuda externa el año que viene de vencimientos entre externa, interna, en pesos, en dólares, 30.000 millones de dólares. No mirá. tenés con qué pagar, no tenés con qué pagar. Nadie. Entonces,
lo primero que tiene que hacer el gobierno, que ya está haciendo y que va a hacer a partir del 10 de diciembre, es renegociar los vencimientos. Esto es plazo. Plazo para empezar a pagar capital e intereses. Al mismo tiempo tenés que atender el hambre. La cosa no explota en la Argentina. Arroyo está con una tarjeta. Exacto. Pero no es que la cosa no está angustiante. Ajá. Está angustiante, pero la Sí. gente se lo banca Sí. porque está pensando que el 10 empieza otra historia. Es decir, mientras le decís a los acreedores, mira, no te puedo pagar, renegociemos, veamos cómo, etcétera, etcétera, dame gracia, dame plazo para pagar, atiendo el hambre. Y por otro lado, el tercer razonamiento es, sin actividad productiva, si no crece la economía, de acá no salimos. Pacto económico-social. Tenés que sentarte con los empresarios, con la CGT, con los movimientos sociales, con las iglesias y decir cómo ponemos en marcha la Argentina. Se habla del plan de 100.000 millones de pesos, de poner en el bolsillo de la gente para reactivar la economía. Entonces vos tenés que reactivar, paliar el hambre y negociar con los acreedores. Creo que Alberto está en la madurez política de su vida, que tiene el apoyo de Cristina, que el panperonismo, que es una coalición de gobierno, digo, nosotros hoy tenemos una coalición de gobierno, donde están los gobernadores, el kirchnerismo, Massa, movimientos sociales, otros sectores progresistas no peronistas. Esa coalición creo que hay que ampliarla, coalición electoral que hay que ampliarla con los sectores progresistas del radicalismo, con aquellos que te quieren acompañar a un mismo objetivo, es cómo generar empleo y sacar el país adelante. Rápidamente con eso, la economía real, práctica, rápidamente. Exacto. Y mi sensación es que los primeros meses van a andar muy bien y después viene, digo, una vez que producís el shock, es, bueno, ahora cómo equilibramos todo. Es un gran desafío, pero me parece que el giro de 180 grados que le va a dar Alberto a todo. Digo, ayer estuve con el probable ministro de Ciencia y Tecnología, no quiero dar nombres. No. A ver, todos están trabajando sobre lo mismo, es el giro de 180 grados en la política. Digo, ¿cómo volvemos a poner en marcha el sistema tecnológico, el sistema científico, el ARSAT? Digo, ¿cómo pones en marcha todo, el aparato productivo? Y eso es el gran desafío del ¿Viste con el ministro de Economía o no? ¿Sabés? Estuvo gente nuestra con el equipo que creemos que va a ser el ministro de Economía. Se sabe ya que Culf hace uno más, ¿no? Sí. La vuelta por ahí el segundo, no sé quién es, si es el chico que viene de... A ver, Guzmán. lo que uno imagina, y no estoy dando nombres, No. mañana Alberto va a anunciar. Sí, ya sé. Uno imagina que Ya están Culfas todos. va a conducir el equipo, Sí. que Martín Guzmán está con el tema de la deuda, no sé qué A rol. Vélez viene ahora. Sí, a Vélez, que ya estuvo, que es el esposo de Todesca. Por eso. A ver, es un gran equipo. Esto es, hay 5 lugares, hay 5 personas. Bueno, hay que ver qué le toca a cada uno, pero es el mismo equipo. bueno. Esto es lo importante. Ya dijo hoy canciller Felipe y anunció Alberto Sí. y Scioli a Brasil. Sí. ¿Qué queda? Queda eso y queda seguridad. Que no me quise meter porque estaba Helbrun acá, porque si es la chica Federico, ahí tenemos un conflicto ahí, pero no importa, no soy yo el que lo va a... Pero claro, acá lo importante, Mauro, es que cambia la mirada. Cambia la mirada. cambiar la ideología. Cambia la ideología, exactamente. Todo eso robado es otro. Digamos, no vamos a trabajar en una gendarmería que termine regalándole un sable. No, eso se les pasa. Vamos a trabajar en una gendarmería que cuide las fronteras, que cuide al ciudadano, que no dispare por la espalda. Y esto no significa, digamos, no proteger los derechos de los ciudadanos. Significa tener un Estado de Derecho. Y me parece que Alberto, siendo penalista, siendo discípulo del Bebe Rigui de toda la vida, digo... Discípulo de Riel. Sí, en el derecho penal, estoy Sí, hablando. sí, Sí. entiendo, por Él lo favor. fue toda la vida, discípulo de Rigui en el derecho penal, es profesor de la facultad hace muchos años, un hombre del derecho. Una persona que estando con Massa fue a visitar a Milagro Sala, a pasar una Navidad con ella porque creía que la prisión era arbitraria. Y él no habla de presos políticos, habla de la aplicación Sí. del Estado de Derecho y la Constitución Nacional. Sí. Y esto lo hizo, creo que fue en el 2017, estando con Massa. Entonces, lo que digo es, creo que tenemos una oportunidad, necesitamos esa oportunidad, el país tiene que crecer. Hoy yo leía un informe de todos los índices de los últimos 4 años de la Argentina. Batimos 3 récords de inflación en 4 años.
Desde 1991, que se puso la convertibilidad, Sí. el récord de inflación fue 2016, después el 2018 y después el 2019. Digo, vos mirás Claro, esos sí, 3 sí. años, récord de inflación. Casi duplicamos la desocupación, casi duplicamos Es la más, deuda te lo digo, externa. 40, 42, 55. Bueno, Sí, pero, es así. No, pero es récord. increíble. Digo, el peor año los peores años de inflación había sido, suponemos que tomás el IPC Congreso, 25, 26. 2014 había sido, 20 claramente. Claro, 2014 que hubo devaluación. 28% puede ser. Bueno, el primer año del gobierno de Macri fue 40%. Después el segundo año bajó a 25%. Después fue 42, creo que fue 41,9 exactamente el año pasado. Y este año vamos a terminar en 54, 55. Digo, Bueno. por eso cuando uno ve los niveles, y además, digo, con la inercia que tiene la inflación, ¿cómo hacemos para bajar a 40, 30, 20% en los próximos años? Va a A costar confesión bastante. de parte, la mayoría de los empresarios, la gran mayoría, dijo no fue muy mal. Yo creo que hay 4 sectores de la economía a los que les fue muy bien, que eso es la apropiación de renta. Digo, cuando vos en tu bolsillo perdiste el 40% del salario, no es que se evaporó, alguien se lo llevó. Se lo llevaron las empresas de servicio público, luz, gas, teléfono, se la llevaron los bancos, 80, 100, 190, 200% de tasa de interés, se la llevaron las petroleras con el aumento de la nafta. Digamos, esos son los grandes beneficiarios de este sistema. Incluso empresas grandes, Techín, Arcor, a todas les va mal, ni pensar en las pymes. Yo lo escucho siempre en tu programa, el 60% de las pymes trabaja a pérdida. Sí, sí. Bueno, Sí, entonces... oficial es eso. Exacto. Uno dice, bueno, cambia, hay un giro. Vamos a un modelo productivista, a un modelo de estimular el consumo, a un modelo responsable de renegociar deuda. Yo ayer estaba hablando allí con el que me imagino que será ministro de Ciencia y Tecnología. Tenés todo vos. ¿Y quién es? No, No. Alberto anuncia todo mañana. Y lo que estábamos hablando es, todo lo que el país necesita es producir propio y ahorrar divisas. Esto es, si produciéndolo acá ahorramos 20% en dólares trayéndolo de afuera, hay que ahorrar divisas y hay que estimular el consumo. Yo creo que se abre una etapa, el 10 de diciembre es un día muy importante para nosotros y a diferencia de otros momentos, yo creo que la sociedad además está pidiendo diálogos, está pidiendo unas formas diferentes y me parece que esto es lo que hay que hacer, encauzarlo y todos pensamos en esto. La mejor de la suerte. Mañana te veo ahí parado en el gabinete. Algo te voy a ver. Un poquitito después. Después vení y corremos un poquito. Sí, sí. Gracias por venir. Gracias a vos. Muy amable. Chao, Gustavo López. Hugo tiene un urgente. Hugo en el aire, urgente. A ver. Tiene que ver con la causa D'Alessio y con la figura de Vidone. Ahí tenés el fiscal Juan Ignacio Vidone. Luego de ser suspendido hoy, atención, acaba de ser apartado. ¿Por qué? Y va a juicio político porque, de acuerdo al escrito que vas a ver ahora, la Comisión de Juicio Político determinó que el apartamiento, después de la solicitud de suspensión de la Corte Suprema de Justicia impulsada por el Procurador General Julio Contegrán, tiene efecto y va a juicio político. Es decir, hay un apartamento provisorio, se lo enjuicia al fiscal y después se determina cuál es su futuro. Por ahora no es fiscal más Vidone, investigado en el marco de una asociación ilícita para tareas de espionaje y por actividades de extorsión junto al falso abogado Marcelo D'Alessio. Repercusiones de una causa que lleva adelante el juzgado de Alejo Ramos Padilla, en donde también la semana próxima se prometen novedades con respecto a la situación del fiscal Carlos Stornelli. Ahí tenés el escrito, apartan a Vidone, allí ves que la comisión a partir del enjuiciamiento, la comisión de enjuiciamiento, el jurado de enjuiciamiento de magistrados, que tiene por supuesto la participación de conjueces y de legisladores, dispuso el apartamento preventivo del fiscal Juan Ignacio Vidone, titular de la UFI de Delitos Complejos número 1 de Mercedes, por incumplimiento de los deberes de funcionario público a partir de haber colaborado en una presunta red de operaciones de inteligencia. Muy bien, ya lo ampliamos enseguida un título para después el anteúltimo corte. Mauro, una fábrica que industrializa productos de soja, Sí. productos de soja, exporta, es una de las principales procesadoras y le va muy bien, no va a pagar su deuda. ¿Por qué? Y porque dice que es mucha plata y no le puede pagar.
son 300 millones de dólares y gran parte de esa deuda es con el Banco Nación. Ojo, atención con esto, Bueno. falta mucho. Pero ojo que algunas empresas no entren en lo que sería una especie de lockout patronal, porque si una empresa que exporta producto derivado de la Dame soja títulos, y tiene una deuda vinculada al Banco Nación, no puede pagar, ¿qué le queda al resto de la economía? Tenemos Y sobreseyeron a Carlos Zanini en una causa por enriquecimiento ilícito. acá picando aquel. Atención, después Hugo lo explicará en A ver lo que va a detalle. explicar Hugo A Hugo le gusta hablar Los del tiempos, cambio la de los vientos justicia. políticos. Eso, tiempos. Bueno. La palabra de él con esta Tiempo no noticia tengo, es... después no tengo tiempo. Pero va. Ah, por supuesto. Tiempo político. casualidad, dale, Tiempo para el político. título para después. El sector de lechería mañana y pasado van a un paro, Mauro, por... Otro paro, pero sí, en todos pero el lados. sector de lechería de tambos, de tamberos. No hay leche. No, en principio está abastecido el sector, pero de profundizarse la medida sí podría haber conflicto. Muy bien, Edu, título, ¿eh? Bueno, finalmente repetimos el urgente de recién. Quien detenta el poder en este momento en Bolivia, que es Añez, dijo en los últimos minutos: no voy a ser candidata. Esto es muy importante porque se corre de esta escena. Un regalo de Reyes. Hasta ahora confirmaron asistencia a esas Título, elecciones. después lo damos. Mesa, Camacho y 4 o 5 candidatos más que se habían presentado al principio, salvo Camacho, que es Bueno. la novedad. Intenso el día. Ayer se va. ¿Pero cuándo? ¿En qué momento? A ver, hasta marzo, no, tenemos una Añez por 8 o 9 meses. ¿Tanto ahí? Y porque pensá, tenés hasta marzo, abril, elecciones. Y después para la entrega del poder, por más que la aceleren, bueno. mayo, ponele, es decir que estamos hablando de 6 Poquito meses, más que 7. Pinedo se queda. Y Pinedo Piñera, tuvo 12 horas. no, Pinedo. Pinedo, Pinedo, sí, no, 12 no, horas, no, este fue un poquito. excelente, Piñera no. exitoso gobierno. Señora, como digo siempre, lo mejor en la accidentología vial sería no tener esta cantidad de muertos. Tenemos 20 hoy, tendremos 20 mañana. Llamen a Life Group, la empresa más seria que hay, pidan una consulta y salven la vida. El número es este y ahora mismo. Fui víctima de un accidente y no tuve solución a mi reclamo, hasta que me contacté con Life Group y fue la mejor decisión. Contáctese usted también. Solicite una entrevista con Life Group, la única empresa en Argentina especializada en accidentología vial. Ahorrar con minicosto. Cóctel de frutas Marolio 820 gramos 78,90. Pan dulce Marolio por 500 gramos 109,90. Sidra del Valle etiqueta blanca 710 centímetros cúbicos 66,90.